Érase una vez la palabra. Y en medio de la oscuridad surge una pequeña luz. Una luz que no iluminaba más allá de lo que no estaba. Y dos caballeros, caminando entre la oscuridad, decidieron acercarse a ese pequeño fragmento desconocido para ellos. Al acercarse, algo pasó en su cuerpo. Empezó a recorrer entre ellos una sensación extraña, maquiavélica. Quizás era algo desconocido. Y entonces se empezaron a generar en medio de su cuerpo tensiones emocionales. Uno descubrió el miedo, el otro descubrió la alegría. Pero ¿cómo mencionar o cómo reconocer lo que no se conoce? Uno empezó a brincar eufórico, el otro empezó a congojarse en su cuerpo. Pero en medio de su euforia y su maniqueísmo, el uno miró al otro. No entendían lo que expresaban. No existía en su memoria, en su almacenamiento, aquella esencia de lo que ocurría. Entonces, mientras se miraban, el que más brincaba se acercó a su compañero, lo abrazó, lo contempló y empezó a entender lo que el otro quería. Quizás esa misma luz le había permitido en algún momento comprender lo incomprendible y hablarse sin palabras. Y de un momento a otro, de la voz de aquel que brincaba, surgió la palabra tristeza. Sí, lo había logrado, había entendido qué pasaba. Era tristeza. Y el otro miró a su amigo, que aunque dejó de brincar, en su rostro tenía esbozada una mueca inteligible para él. Levantó su dedo pulgar y el otro entendió que era alegría. Y entonces el pequeño hombre triste y acongojado no hablaba, se comunicaba por medio de su cuerpo, mientras el otro hablaba, cantaba, narraba cada cosa y a cada cosa le asignaba un nombre. Y esos nombres empezaron a tener una emoción en su ser. Les dio un significado. Los dotó de conciencia en su ser. Les dio la existencia. Y a partir de ese momento surgió la palabra. Voy a hablar acerca de los elementos que son pertinentes en los procesos de significación. Para ello es importante tener muy en cuenta algunos planteamientos teóricos que precisamente dan fe del proceso de transformación que ha tenido la lingüística para llegar a ser hoy en día considerada como una ciencia. Uno de esos planteamientos es el formalismo estructural de Saussure, que hace una distinción entre el lenguaje y la lengua. A su vez, tampoco le otorga un sentido o un significado a lo que piensa o al significado que le da el hablante a la lengua a través de los procesos de comunicación como tal. Para él, el hablante no tiene mayor relación o no tiene mayor relevancia con ese proceso de comunicar. Por otro lado, tenemos a Louis Henslet, que en contraposición a Saussure piensa que el lenguaje y la lengua están muy ligados a los procesos de construcción que hace el hablante de una lengua y que eso va acorde a una estructuración, a algo que el hablante le otorga y le da significado a través de los procesos de comunicación con otros individuos. Es decir, que el lenguaje
forma parte y se relaciona con la lengua precisamente a través de esa interacción. Para él el método es totalmente inductivo. Para Saussure el método era de observación, mientras que el método inductivo lleva a la persona a ir más allá, a crear inferencias que van más allá de la simple observación y así poder construir pues obviamente unas estructuras comunicativas. Precisamente esas estructuras comunicativas van muy de la mano del contexto, de la cultura en la que se mueva el hablante, la persona que hace uso del habla. Cómo desde sus habilidades o desde sus cogniciones, de la manera como él piensa, le otorga sentido y significado a los diferentes conceptos. Esos conceptos los forma a través del pensamiento, de ese trabajo que realiza el cerebro junto con el pensamiento, con la organización de esas estructuras o unidades de significado que precisamente se encuentran dentro de las neuronas. Estas se asocian, se organizan en estructuras para dar obviamente unos conceptos más establecidos, mejor fortalecidos y por ende procesos comunicativos más significativos. En el video, en la parte del cuento, entonces encontramos las partes esenciales de todo proceso de significación. Encontramos cuando la luz llega a los personajes, cómo se interioriza el concepto, cómo a través de las conexiones sinápticas desarrolla entonces los procesos de almacenamiento que no vienen a ser imágenes como lo hemos pensado siempre, sino las conexiones neuronales que después, al ser necesitadas, volverán a establecerse. Después vemos cómo desde la emocionalidad se asocia entonces ese concepto a una forma, a un signo. Y ese signo es socialmente, en este caso culturalmente, adoptado por el individuo hablante. Y por último, vemos cómo ese signo ayuda a traer el concepto a la realidad, siendo entonces la significación la forma de traer lo ausente a lo presente por medio de una representación.